Por favor, permíteme quererte de esta manera solo una vez más antes de marcharme. En esa velada nocturna, el tipo que me buscó con premura y suplicó mi cariño resultó ser el confidente más cercano de mi hijo. Debajo del titilante resplandor de las farolas urbanas, que se apagaban y encendían con la misma volatilidad de nuestro dilema, nos sentíamos tan vulnerables como esa iluminación intermitente. Miguel, al que conocía desde que tenía 3 añitos, se había transformado en un tipo fornido y me soltó la reveladora admisión de que yo había sido su amor inicial. Resultaba evidente que tenía que declinarlo, pero mi pulso se agitaba y al cabo cedí a su guía, internándonos en un rincón exclusivo para los dos. Con las yemas de los dedos vibrantes, ese individuo recorrió mis formas y enseguida penetró con su rígido y cálido órgano en mi interior. Ay, excesivamente hondo. Un poco más delicado, te lo ruego. Llevaba anhelando este instante. Sus embestidas zarandeaban mi figura como si estuviera a punto de desmoronarse, y Miguel me retenía con tenacidad, como si ansiara prolongar un momento que intuía efímero. No obstante, Miguel se hallaba al borde del matrimonio. Se trataba de un prometido en potencia, y nuestro vínculo era riesgoso, con el poder de hundirnos a los dos en un lodazal. Al final, opté por una resolución drástica. Por favor, aguanten hasta el cierre para descubrir si esa opción me condujo al desastre o a la redención. Los suscriptores y los likes resultan un apoyo enorme para producir vídeos. Si respaldan a la heroína de este relato, dejen algún comentario. Saludos a la audiencia. En esta ocasión, pretendo relatar una experiencia que me tocó vivir. Me llamo Elena. Este año alcanzo los 57. La verdad, no es sencillo desahogar un suceso de este calibre ante los demás, pero reuniré fuerzas y lo narraré, ya que quizá exista alguien con un dilema parecido. Crié en solitario a mi único descendiente. Mi esposo nos dejó prematuramente, por lo que me vi como madre soltera a los 25. En aquel periodo, Mateo contaba con apenas 3 años. La gente de mi entorno me instaba a contraer matrimonio de nuevo, pero no me atraía la idea. Tal vez, educar adecuadamente a mi retoño se erigió en el eje de mi existencia. Mateo era un chiquillo sumamente correcto, quizá porque comprendió desde temprana edad que su progenitora bregaba en solitario. Maduró sin generar jamás un lío. Sacaba buenas notas y congeniaba con sus compañeros, sobre todo con un colega llamado Miguel, con el que se comportaba como si fueran consanguíneos. Miguel, un mes mayor que Mateo, empezó a frecuentar nuestra morada desde los años de primaria. Sus progenitores laboraban los dos, de modo que carecía de un sitio a donde dirigirse tras las clases, y acostumbraba a preparar las tareas en nuestro hogar, e incluso a cenar allí. Yo consideraba lógico velar por el compañero de mi vástago. Miguel era un muchacho extremadamente cortés. Siempre me obsequiaba un saludo formal con un «Hola, señora Elena». Devoraba la comida alabando. El plato de la señora Elena es el más sabroso. Y si le ofrecía algo, invariablemente expresaba su gratitud. Poco a poco, ese joven me resultaba adorable. Durante la secundaria y el instituto, su camaradería se mantuvo inalterada, o mejor dicho, se intensificó. Ingresaron en la misma facultad y transitaron por fases parecidas en su juventud adulta. A mi juicio, su lazo superaba al de hermanos biológicos. Aún tras el inicio laboral de Mateo, Miguel continuaba apareciendo con asiduidad en casa. Observarles bromear, emborracharse un poco, carcajearse y platicar como en la infancia me inundaba de ternura el pecho. En serio, opino que esa fase fue la de mayor dicha. Mi hijo se había desarrollado sano y había virado en un hombre hecho y derecho, y Miguel me parecía casi un hijo adoptivo. No había cabida para el aislamiento. La vivienda bullía de alegría y la sobremesa de la cena reunía a varios.
En aquel entonces, ignoraba lo que vendría. Suponía que esa serenidad cotidiana perduraría indefinidamente. Imaginaba que, una vez que mi hijo y Miguel contrajeran nupcias y fundaran sus núcleos familiares, yo me limitaría a ser una figura maternal accesoria. Sin embargo, la existencia es ciertamente caprichosa. Contemplando a esos dos mozos que ya superaban los 30, anticipaba avistar pronto el rostro de una nuera, pero justo entonces, sucesos imprevistos irrumpieron en mi rutina. Fue más o menos en la primavera pasada. Miguel me notificó de sopetón que iba a entablar contacto con una candidata al matrimonio. Mateo fue el primero en informarme, exclamando: «Mamá, Miguel al fin se anima a casarse y se muestra entusiasmado». Yo, naturalmente, me regocijé. En privado, me inquietaba porque ya había traspasado los 30 sin una pareja estable. Mateo ya había contraído matrimonio y aguardaba la paternidad, pero curiosamente, Miguel no exhibía intenciones conyugales ni había mantenido romances serios. Aunque la juventud actual demora más en emparejarse y desposarse, yo anhelaba que hallara a una compañera idónea y gozara de dicha. Al indagar sobre ella, Mateo me reveló: la madre de Miguel le facilitó el contacto con una chica estupenda, vía una conocida. Dado el temperamento precavido de Miguel, razoné que si él la aprobaba, sería una mujer excepcional. Días más tarde, Miguel se presentó en persona en la casa y me lo confirmó. «Señora Elena, he tomado la determinación». No quería que terminara casándose. Sin embargo, algo no cuadraba. Su rostro mostraba una seriedad excesiva para quien iba a dar la noticia de una boda. Debería haber irradiado alegría, pero en lugar de eso, aparentaba inquietud. «Felicidades, Miguel. ¿Por qué esa cara tan larga?», le inquirí. «Oh, es que de pronto hay un montón de cosas que organizar para la ceremonia», contestó con una sonrisa forzada. A partir de ese momento, Miguel comenzó a aparecer por casa con mayor asiduidad que de costumbre. En teoría, andaría liado con los arreglos matrimoniales, pero en realidad optaba por visitarnos más para charlar y relajarse. Al inicio, supuse que buscaba atesorar momentos antes de que su nuevo estatus le impidiera frecuentar nuestro hogar tras la boda. A Miguel siempre le había gustado lo que cocinaba, pero al fijarme con detenimiento, noté que algo había variado. Antes solía coincidir con las visitas cuando Mateo andaba por aquí o llegaba junto a él, pero últimamente prefería pasarse en horarios en que Mateo no estaba, como al salir del curro o los fines de semana, aunque siempre había sido así, pero ahora de un modo más intencional. Pensé que el muchacho había crecido. Me imaginé que, al borde del matrimonio, empezaba a valorar más a las personas cercanas. No obstante, conforme avanzaban los días, una sensación de rareza se apoderaba de mí. El modo en que Miguel me observaba había mutado. ¿Cómo explicarlo? No era la simple mirada que se le dedica a una señora Elena. Se entretejía con algún sentimiento complicado de verbalizar. Tal vez el instinto femenino lo detectaba con claridad. Por caso, al ofrecerle una bebida y nuestras manos se rozaban al pasarle el vaso. Antes fluía todo con naturalidad, pero ahora, en esos instantes, Miguel se paraba un segundo y me clavaba la vista en el rostro. Además, cuando yo lavaba los platos en la cocina, se aproximaba por la espalda y decía: «Señora Elena, permítame echarle una mano». Su entonación había variado respecto a antaño, más tierna, más cuidadosa, y parecía pegarse a mí de manera peculiar. Mateo no advertía nada. Él lo achacaba a la amistad habitual, pero yo iba convencida de que en el interior de Miguel algo se había transformado. Hasta ese punto, atribuía su actitud a los nervios previos al enlace. Por eso creí que se arrimaba más a nosotros, a quienes veía como su propia familia. Eso pasó a finales del mes pasado. Miguel se presentó por la tarde, tal como era su rutina.
Comentó que el empleo lo agobiaba. Nos acomodamos en el salón, tomamos una copa y charlamos de temas triviales. ¿Cómo marchan los planes de la boda? ¿Qué tal tu futura esposa? Indagué, pero sus réplicas sonaban poco firmes. Es una chica estupenda, pero... Y enmudecía. Al insistir, ¿qué pasa? ¿No pareces a gusto? ¿Acaso no congeniáis? Repliqué. No, no va por ahí. Es una buena chica y nos entendemos, aseguró. Hasta aquel instante lo achacaba a la inseguridad típica antes de la boda. Todos atraviesan esa etapa alguna vez. Miguel, es lo más normal. Cambia la vida por completo, así que los nervios son habituales. Poco a poco te acostumbrarás. Lo animé, pero de golpe, Miguel expresó el deseo de beber más. Señora Elena, ¿puedo tomarme otra hoy? Me siento abrumado. Yo misma bebo de cuando en cuando, así que le di el visto bueno. Afuera caía una lluvia torrencial, y Miguel lucía algo taciturno, por lo que le saqué los tentempiés que tanto le agradan. Compartimos una botella de vino, y la conversación se volvió más abierta. Miguel se desahogó cada vez con mayor franqueza. La verdad, no tengo claro qué significa el amor de verdad. Me siento culpable con mi novia, pero mi pulso no se acelera. Siento que me caso porque cuadra en el momento y la gente a mi alrededor insiste en que es ideal. Lo calmé respondiendo, incluso así, el cariño puede nacer con el tiempo. ¿Cuántas uniones arrancan con una pasión absoluta desde el día uno? De pronto, Miguel me miró de hito en hito. Tras un silencio prolongado, murmuró con voz pastosa por el alcohol. ¿Le puedo confesar quién fue mi primer amor de veras? La curiosidad me picó. Jamás había sabido de quién se había prendado Miguel. Claro, cuéntamelo. ¿Quién es Miguel? Vaciló un buen rato. Después, con tono muy precavido, soltó: Mi primer amor. En realidad, era usted, señora Elena. En ese momento, noté que el corazón me fallaba. ¿Qué has dicho? Repetí. Pero Miguel prosiguió. Desde la secundaria la empecé a ver como a una mujer. Al principio me alarmé pensando que algo fallaba en mí, pero esa emoción no se disipó con los años. Me quedé muda, pero él no cejó. Jamás se lo conté a Mateo y reprimí lo que sentía por usted, solo para mí. Por eso nunca logré algo serio con otras chicas. Al oírlo, todas las piezas del rompecabezas encajaron. ¿Por qué Miguel rondaba tanto la casa? ¿Por qué sus ojos me escrutaban de otro modo? Pero eso no podía ser, ¿no? Le dije que debía de estar ebrio y lo empujé hacia la salida por la espalda, pero Miguel se plantó en el umbral de la puerta, calado hasta los huesos por la lluvia. Lloviznaba, observándome con compasión. Me suplicaba que lo observara, aunque solo fuera una ocasión, argumentando que no soportaba marcharse de esa forma. No logré voltearle la cara a Miguel en ese momento. Percibí que un calor suave brotaba en mi pecho. Aquella velada franqueamos el límite. En las semanas siguientes a ese suceso, me hallaba verdaderamente desorientada. Era incapaz de encarar a Miguel. Él seguramente experimentaba algo parecido, pues tardó en aparecer por allí. Sin embargo, pasados unos 7 días, Miguel volvió a la escena, con su habitual naturalidad. «Hola, doña Elena», me saludó. Al inicio, todo resultaba tenso, aunque con el tiempo logramos charlar como en los viejos tiempos. El único cambio radicaba en que ahora los dos éramos conscientes de los afectos mutuos. Lo que antaño era mera intuición individual se había convertido en una realidad indiscutible. Al estar junto a Miguel, experimentaba una vibración peculiar. Cuando Mateo se unía a nosotros, nos comportábamos con total normalidad, pero a solas todo variaba por completo. Cada frase, cada gesto ocular cobraba un sentido nuevo, y Miguel pasaba a visitarme con mayor asiduidad tras esa jornada para compartir ratos conmigo. Yo era incapaz de negarme.
Cierto día, mientras lavaba la vajilla, Miguel se aproximó por la espalda y murmuró: «Permítame echarle una mano». En ese preciso instante, su palma rozó con delicadeza mi cadera. Duró un segundo, pero fue como si un rayo eléctrico me atravesara de pies a cabeza. Tales roces comenzaron a repetirse con frecuencia, especialmente al ver programas en la tele codo con codo. Si nuestros ojos se encontraban, esbozábamos sonrisas algo torpes. Al ofrecer tazas de té, si los dedos se tocaban, nos quedábamos inmóviles, invadidos por una excitación que nos transportaba de nuevo a la juventud. No obstante, el remordimiento era abrumador. Me sentía culpable ante Mateo, ante la novia de Miguel, y sobre todo me avergonzaba de albergar tales sensaciones en mí. Un día, en vez de ser Miguel quien abordara el tema, fui yo la que lo planteé. Pero su réplica me pilló desprevenida. «¿Qué tiene de malo?», replicó. Insistió en que, al cabo, estaba siendo sincero por primera vez. No supe qué contestarle al momento, porque había sido yo la que consintió aquella coyuntura, aunque también me dolía por su pareja y no osaba mirar a la cara a Mateo. Tras mis palabras, Miguel se quedó callado, pero lo noté. Los dos nos hallábamos en idéntica tesitura, una que a ninguno nos placía del todo. «Miguel, deberíamos limitarnos a ser amigos», le sugerí. «Lo procuraré, aunque dudo que resulte sencillo. De momento, solo deseo que las cosas sigan así». Tenía razón. Tratamos de ser meros conocidos, pero resultó inviable. Una vez superada esa barrera, ya no había forma de regresar al vínculo previo, de modo que proseguimos con una conexión peculiar. En apariencia, yo continuaba como la mamá de su compañero y él como el colega de mi hijo, pero en el fondo éramos un hombre y una mujer plenamente atentos el uno al otro. En ocasiones, Miguel hacía mi mano con ternura y yo no la retiraba. Al visionar filmes en compañía, acababa ocurriendo que nos acomodábamos próximos, y conforme se sumaban esos leves toques, nuestros lazos afectivos se intensificaban. De improviso, una vez Miguel me interrogó: «Doña Elena, ¿en qué momento opina que lucía más atractiva?». «¿A qué se debe esa pregunta?», le devolví yo, asombrada. «Solo por saber. Usted, doña Elena, aún conserva una belleza notable en la actualidad, ¿no cree?», agregó. Esas frases me dejaron perpleja. Tal vez, al verme validada como mujer, fue un período de gran turbación y, al unísono, de máxima dicha. Me asemejaba a revivir los 20 años. La presencia de Miguel me rejuvenecía de veras. Quizás por cómo me contemplaba, o porque emociones largamente adormecidas en mi interior habían renacido. Cada vez que me asomaba al espejo, acababa escrutando mi imagen con esmero. A mis 57 años, seguía conservándome en forma. Unas cuantas líneas de más, pero me había mimado lo suficiente. Reflexionaba. Comencé a arreglarme el rostro con mayor pulcritud que antes, a elegir atuendos con más tino e incluso a acicalarme el cabello de nuevo para su llegada. Me burlaba de mi propia tontería. A esta edad, dedicándome a tales menesteres. Un día, Miguel comentó: «Doña Elena, hoy se ha pintado de otra guisa. Luce aún más guapa». Una expresión como esa me iluminaba el día entero. En otra ocasión apuntó: «Doña Elena de verdad aparenta menos edad de la que tiene. Podría tomársela por una mujer de los 40 iniciales». Sabía que era halago, pero aún así me reconfortaba. De este modo, a medida que se acumulaban las horas junto a Miguel, me iba encariñando progresivamente con él. Empecé a anhelar sus visitas a la vivienda y si faltaba, una desilusión inexplicable me invadía. Una vez, Miguel partió por asuntos laborales durante unos días. Me sentí tan hueca en ese lapso. Solo entonces comprendí cuán serena estaba la casa. Únicamente yo en ella. En verdad anhelaba a Miguel. Al volver de su periplo y decirme:
Doña Elena, la eché de menos, le contesté con franqueza. Yo también te eché de menos. Tales declaraciones de cariño sincero parecieron unirnos más. En ocasiones salíamos a pasear. Si me proponía, Doña Elena, ¿nos tomamos un café? Lo seguía y disfrutábamos de un rato en una cafetería. Esos instantes resultaban verdaderamente dulces, dulces momentos. Frente a frente en la cafetería, a ratos me imaginaba que éramos pareja. Miguel oía mis relatos con gran atención y contestaba con genuino interés. Ni siquiera con mi esposo en vida recuerdo charlas tan profundas. Señora Elena, ¿qué clase de hombre le atrae? Me soltó Miguel de improviso un día. ¿Por qué lo preguntas así de golpe? Le devolví la pregunta. Por simple curiosidad. Qué lástima que una mujer como usted, señora Elena, pase la vida en soledad, comentó. Así que le hablé con franqueza. Quisiera a alguien que de verdad me valore y con quien charlar a gusto. Entonces, ¿una brecha grande en la edad no sería un problema? Insistió. Si hay amor de por medio, ¿qué más da la diferencia? Le contesté. Tras ese diálogo, me quedé inquieta. Sin decirlo abiertamente, los dos entendíamos el subtexto. Esa noche, tendida sola en la cama, me planteé, ¿en qué ando metida ahora? ¿Esto es lo correcto? Pero, al mismo tiempo, reflexioné, ¿cuánto hacía que no me sentía tan alegre? Me susurré frente al espejo. Aún soy capaz de acelerar el pulso de alguien, aunque la alegría no se prolongó. Mateo comenzó a percibirlo. Al inicio, eran detalles menores. Mamá, últimamente te arreglas más. Has adquirido prendas nuevas. Yo lo quitaba importancia con un necesito mimarme más conforme avanzo en años. Pero en retrospectiva, resultaba evidente. Días más tarde, me interpeló con mayor claridad. Mamá, te noto distinta últimamente. ¿Tienes pareja? En ese instante, mi corazón se aceleró. ¿Se habrá percatado? Me dije, aunque pensé que tal vez aún no era grave. ¿En qué sentido distinta? Le respondí de forma evasiva. Quizá porque me estoy ocupando mejor de mi bienestar por fin. Él replicó. Te ves más luminosa. Tu rostro transmite más dicha que de costumbre. Al oír aquello, mi cuerpo se tensó por completo. ¿Sería porque era mi hijo y captaba mejor? ¿O mi transformación era tan notoria? Desde entonces, procuré disimular cuando andaba con Miguel, pero no resultaba sencillo. Resultaba complicado fingir normalidad cuando mi mente ya volaba hacia él. El dilema principal surgió cuando Mateo empezó a escudriñarme con ojos cada vez más recelosos. Vigilaba de cerca cuando Miguel aparecía por casa. En una ocasión, al servirle algo de picar a Miguel, Mateo dejó caer con fingida ligereza. Mamá parece reservar su mejor trato solo para Miguel. Lo planteó en tono jovial, pero intuí un trasfondo. Sus palabras me calaron hondo y me dejé sin réplica. No es eso. Miguel frecuenta la casa desde que era un crío, así que es lógico que lo cuide. Intenté justificarlo, pero hasta a mí me sonó poco creíble. Mateo se volvió aún más perceptivo tras aquello. Cada visita de Miguel parecía analizar nuestros gestos con lupa, escrutando el más mínimo movimiento. Ese día, una vez que Miguel se marchó, Mateo me encaró. Mamá, ¿me estás escondiendo algo? En ese preciso instante, estuve a punto de confesarlo todo, pero me contuve. ¿Cómo explicarle a mi hijo que me atraía su amigo? ¿De qué me hablas? ¿Qué podría ocultarte tu madre? Le espeté, pero la expresión de Mateo había cambiado por completo. Un gesto que unía desconfianza y desilusión. Tendida sola en la cama, me repetí, debo frenarlo ya, cortarlo antes de que Mateo lo descubra. Sin embargo, también me dije, ¿podré dejar a Miguel? Sentía que ya había caído demasiado hondo en ese sentimiento. Desde entonces, redoblamos la prudencia. Cuando Mateo rondaba,
Nos comportábamos como meros conocidos, guardando nuestras emociones reales para los ratos a solas, pero ignoran lo agotador que era ese doble juego. Siempre en guardia, inventando excusas, y, sobre todo, la culpa por traicionar a mi hijo iba en aumento. La tensión se mantuvo hasta que al final fui yo la que rompió el hielo. Ocurrió un mes antes de la boda de Miguel. Ese día, tras compartir tiempo con él, adopté un gesto más grave de lo habitual, y Miguel lo notó al vuelo. Miguel, hay que charlar. Por mi voz, él anticipó que algo se acababa. Miguel indagó. ¿De qué se trata? Pero en el fondo, lo intuía todo. Miguel, tú lo entiendes. Esta dinámica nuestra no puede seguir. Era cierto. Miguel contraería matrimonio en un mes. Mateo ya olfateaba algo y tarde o temprano explotaría. Si continuábamos, él podría buscarme incluso casado, y yo cargaría con el remordimiento hacia su esposa y hacia Mateo. Creí que era lo justo poner fin antes de que el apego creciera más. Sí, admitió Miguel con honestidad. Lo comprendo. Lamento lo de Mateo, lamento lo de mi novia, y por encima de todo, lamento haberla involucrado en esto tan complicado, señora Elena. Su voz se quebraba. Yo también reprimí las lágrimas. Miguel, no es tú. No es culpa tuya en absoluto. Yo tampoco logré dominar lo que sentía en el pecho. Pero fui quien se abrió primero con esa confesión. No fui yo quien la arrastró a este lío tan complicado, doña Elena. Permanecimos callados un buen rato. Aunque ambos éramos conscientes de que debíamos poner distancia, las palabras se resistían a brotar con soltura. Doña Elena, ¿de verdad fue usted feliz de veras? Inquirió Miguel con mucho tiento. Sí, lo fui muchísimo. Hacía una eternidad que no experimentaba ese cariño como mujer. Lo mismo me pasaba a mí. El periodo que compartí contigo, doña Elena, resultó ser el más gozoso de toda mi existencia. Aquella charla solo agravó la dureza del momento, aunque era imposible pasar por alto lo evidente. Miguel, que tengas un casamiento estupendo. Cuida con esmero a tu futura esposa. Ella no ha hecho nada malo. Claro, me esforzaré al máximo. Tú también, doña Elena. Búscate a alguien decente. Estoy ya mayorcita. Me conformaré con la soledad. Nada de eso, doña Elena. Sigue siendo usted preciosa. Estoy convencido de que hallará a una gran persona. Hasta en esos instantes finales, Miguel no dejaba de velar por mí. Esa imagen me hería con más fuerza y, a la par, me llenaba de gratitud. ¿Así que esto marca el cierre definitivo? Solté yo. Debe acabarse aquí por el beneficio de todos. Miguel se incorporó, pero sin pensarlo mucho, le agarré la mano. Miguel, perdóname y muchísimas gracias. El que lo siente de verdad soy yo, doña Elena, y te quise con toda el alma. Con esas palabras postreras, Miguel abandonó la vivienda. Al contemplar cómo su silueta se perdía en la distancia, comprendí que todo había llegado a su fin de verdad. Varios días tras aquel episodio, la cosa se me hizo durísima. No imaginaba lo vacío que quedaría el hogar sin las visitas de Miguel. Supuse que estaría inmerso en los arreglos para la ceremonia, pero en el fondo me invadía una soledad abrumadora. Y no mucho después, me llegó un WhatsApp de Miguel. Ven a la boda, por favor. Deseo tu bendición, doña Elena. Al leerlo, se me saltaron las lágrimas. Qué muchacho tan noble, pensé, conservando el respeto hasta el último suspiro. Llegó por fin el día de la boda. A decir verdad, no tenía ganas de presentarme. Resultaba previsible lo que dolería presenciar cómo Miguel unía su vida a la de otra. Además, al toparme con el rostro de la novia, me asaltaría un torrente de remordimiento. Pero no podía faltar tampoco. Mateo me acompañaría y Miguel en persona me lo había rogado. Al pisar el salón nupcial y divisar a Miguel, mis emociones se enredaron por completo.
Lucía impecable con el smoking, aunque la noción de que pasaría a ser de otra me partía el alma. La novia era también una preciosidad. Transmitía la idea de que casaba a la perfección con Miguel, y me dije que él sería dichoso. Arrancó la ceremonia, y al verlo avanzar, de improviso se me humedecieron los ojos. Mateo me miró. «Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras?» Le contesté. «Ay, es que he conocido a Miguel desde chiquitito, así que me ha llegado al corazón. Debía haberlo tratado de verdad como a un retoño mío. No era un embuste. Me conmovía de veras y, al tiempo, me embargaba la pena. Al observar cómo los contrayentes sellaban sus votos, noté que Miguel irradiaba una alegría genuina. No paró de sonreír con entusiasmo a lo largo del rito. Eso me procuró un alivio inmenso. Menos mal, me dije. Miguel va a ser feliz. Una vez concluido el acto y al acercarme para felicitarlo, me obsequió con una sonrisa luminosa. «Doña Elena, gracias de corazón por estar aquí. Felicitaciones, Miguel. Hacéis una pareja fantástica». En ese instante, la novia se aproximó para saludarme. «Hola». Miguel mencionaba a menudo lo especial que era usted, doña Elena. Decía que es como una madre para él. Aquellas palabras me serenaron el espíritu. Comprendí cómo me tenía presente en su mente. «Cuídalo con mimo, por favor. Ojalá tengáis una vida plena y en paz». «Claro que sí». La novia transmitía también una bondad sincera. Me convencí de que Miguel podría hallar la dicha. De vuelta en casa, me acomodé en soledad, en silencio. Se instaló en mí la certeza de que aquella etapa había cerrado para siempre. Y esa velada me serví una copa y susurré para mis adentros: «Miguel, gracias. Por tu causa, saboreé una felicidad auténtica durante un lapso, y lamento haberte complicado la existencia. Sé feliz ahora con tu mujer y sigue adelante. Yo, yo lo atesoraré como un recuerdo bellísimo». Al asomarme a la ventana, avisté un manto de estrellas. Mientras las observaba, reflexioné. Para mí, él representó un sueño fugaz de una noche estival. Un intervalo soñador, efímero, pero rebosante de dulzura. Un tesoro imborrable que no se dará de nuevo. Aún hoy, de vez en cuando, evoco esa época. No lo lamento en absoluto. Gracias a ella, pude redescubrir que seguía siendo una mujer. Si alguno de vosotros os veis en un aprieto parecido, no os machaquéis en exceso, pues ni la edad ni las condiciones externas importan cuando surge el amor. Recordad solo que la realidad no se puede eludir y que debemos velar por quienes nos flanquean. Gracias por prestarnos oídos a mi relato tan extenso. Si este vídeo os ha servido de algo, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. Deja en los comentarios tus opiniones, un ánimo y un mensaje de apoyo. Nos leemos en el siguiente cuento. Vale.